Ah, lógico. Está bien. No hay problema. Para eso estamos y para eso armé la clasecita esta. Así las vamos viendo. Ahí estamos. Bien. Bueno, somos bastante. Así que les cuento más o menos cómo vamos a hacer. Yo voy a dar un repaso de qué es lo que vamos a encarar en el trabajo práctico 1 y cuando yo dé lugar a las preguntas, ustedes hacen las preguntas, así no nos pisamos, ¿sí? Las hacen habilitan el audio y las hacen por audio, así es más rápido, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la primera parte del trabajo práctico. Después yo voy a dejar de grabar y voy a explicar un poco para los que ya han avanzado sobre la segunda parte, algunas cuestiones que tienen que ver con la parte de cálculo. Pero la primera parte la vamos a centrar específicamente en la etapa en la primera etapa del trabajo. Les voy a compartir pantalla. Y ahí. Bien, ahí estamos. Entonces, la primera parte del trabajo, ¿sí? Está pensada para que, como hicieron en Pericia y Tasaciones 1, ustedes puedan practicar la tasación ya no de una vivienda o de un departamento, sino del resto de tipologías. Y en el resto de tipologías entra todo lo que a ustedes se les puede ocurrir dentro de lo que son inmuebles, locales, galpones, depósitos, campos o cualquier otra tipología. Esta propuesta de forma de tasar, ¿sí?, es a través de un formulario que nosotros llamamos formulario comercial o formulario descriptivo. ¿Por qué? Porque no podemos tener un formulario como teníamos el año pasado para cada una de las tipologías. Imagínense tener un formulario para local, un formulario para galpón, un formulario para campo. Entonces, lo que se utiliza es una estructura básica, ¿sí?, que es muy lógica y que es muy similar a la que utilizamos el año pasado para realizar un informe de tasación. Esa estructura básica, que nosotros llamamos informe comercial descriptivo, viene, como hacíamos el año pasado, una primera parte de detalle del inmueble que estamos tasando, una segunda parte que son los cálculos que vamos a emplear, y una tercer parte que tiene que ver con la parte gráfica, o sea, todas las fotos de la propiedad a tasar y de los comparables, exactamente de la misma manera que usábamos el año pasado, y la última etapa con el detalle de cada uno de los comparables, ¿sí?, y el resto de información complementaria que se pudiera tener, ¿sí? Eso es básicamente la estructura de un informe comercial como el que van a hacer ustedes y como el que tienen en los ejemplos. Entonces, las tipologías que podemos abarcar ahora son o un local comercial, ¿sí?, o un galpón o un depósito, o campo, aquellos que tengan o estén cerca en localidades donde haya campos para poder hacer la tasación. Pero además este año se le agrega la complejidad de tener que tasar en el contexto del COVID, o sea, de la pandemia, donde hay zonas donde se puede salir a la calle o medianamente se puede circular para hacer el trabajo, y aquellas zonas donde no se puede circular y donde conviene más vale quedarse adentro para no arriesgarse a contagiarse. Por eso nosotros que armamos los dos instructivos para zonas que no tenían COVID y para las zonas que tenían COVID. Para las zonas donde se puede circular normalmente, el trabajo es como se ha planteado todos los años. Para aquellas zonas donde no se puede circular, lo que planteamos es intentar hacer ese trabajo a través de los buscadores de inmobiliarios y los buscadores de internet para poder realizar los cálculos, ¿sí? Entonces esas son como las dos modalidades que vamos a tener y las tipologías que hemos propuesto para hacer la tasación. Preguntas hasta acá, antes de seguir avanzando, en cuanto a tipologías y en cuanto a las dos modalidades que tenemos con COVID o sin COVID. Si no hay preguntas, avanzamos. Anímense a preguntar, así aprovechamos y continuamos. Bien. Seguimos entonces.
punto importante que por ahí, digamos, lo han leído en el módulo con respecto a ciertos datos que nosotros consideramos importantes. A los efectos del trabajo práctico, ¿sí? No hace falta tener en este momento ni la nomenclatura, ni poder determinar los indicadores urbanísticos, ni tener específicamente un plano, ni tener la escritura, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto es importante? Es importante en la tarea profesional. Cuando yo voy a tasar, si yo tengo que tasar, supónganse, una fábrica, o tengo que tasar un local comercial muy grande, o tengo que tasar un determinado inmueble con mucha superficie, si yo no tengo algún tipo de dato en donde yo pueda obtener esas superficies, lo más probable es que tenga que llevarme la cinta métrica y un ayudante y medir ese inmueble que yo voy a tasar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tasar un inmueble si yo no sé las superficies. Entonces son datos que siempre tienen que pedirle a la persona que les lleva para hacer una tasación. En primer lugar, una fotocopia de la escritura o la escritura misma, ¿para qué? Para que ustedes sepan que lo que van a tasar es realmente lo que ese cliente le está llevando para tasar. Primer punto importante. Un plano o una fotocopia de un plano municipal o cualquier otro tipo de documentación gráfica donde yo pueda tener un dato cierto de cuál es esa superficie. Igual en la escritura aparecen las superficies, pero bueno, si yo puedo tener un plano y cuando yo haga la visita del inmueble me llevo ese plano y voy viendo y voy haciendo el recorrido del inmueble con el plano, me voy fijando si el plano coincide con lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces es importante también tener un plano y poder leer ese plano como vimos el año pasado, digamos, poder manejarnos con las herramientas gráficas para poder determinar qué es lo que yo estoy viendo. Y en cuanto a la nomenclatura catastral, tiene que ver también con esa forma de poder identificar la propiedad que yo estoy tasando para poder situarla y poder ubicarla correctamente, ¿sí? Hay historias dentro de la tasación donde se ha encargado una tasación, resulta que el tasador ha ido y ha tasado la propiedad al lado o la propiedad que estaba cerca de esa propiedad. Entonces, bueno, de la manera que nosotros tenemos para asegurarnos que lo que nos están encargando tasar es eso, es tener toda la documentación posible sobre el inmueble a tasar. Obviamente que para el caso del trabajo práctico, si no la podemos conseguir, no importa, digamos, podemos avanzar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que obligatoriamente tenemos que contar con esas superficies para poder realizar los cálculos que van a venir en la segunda etapa. De todas maneras, aquellos que viven en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, tienen un montón de sitios donde pueden conseguir, por ejemplo, la nomenclatura. Esos sitios que aparecen acá en el PowerPoint, como Cartoabra, el MapaGov, que es de Capital Federal, y el del municipio de Mar del Plata. Ahí van a poder encontrar la circunscripción, o sea, toda la nomenclatura catastral completa, tanto de la provincia de Buenos Aires como Capital Federal. Y yo estoy seguro que por ahí en algunos otros municipios de algunas otras ciudades del país es posible también encontrar esos datos. Esos datos, lógicamente, los tienen las municipalidades en sus diversos códigos de ordenamiento. Muchas municipalidades puede ser que no tengan, digamos, en ciudades pequeñas, pero en ciudades grandes tienen esos indicadores, tienen las nomenclaturas catastrales. Y por ejemplo, el tema de indicadores urbanísticos, cuando yo estoy tasando un inmueble de tipo comercial, ¿sí? Un inmueble donde yo primero tengo que tasar, ya vamos a hablar entre un rato, tengo que tasar el valor de la tierra. Ese valor de la tierra, y ustedes lo saben porque lo han visto en arquitectura, varía sustancialmente según el potencial edificable, ¿sí? No vale lo mismo en una misma zona un terreno que tiene un FOT de 0,8 con respecto a un terreno que está a 3 cuadras de igual superficie que tiene un FOT de 1,5. ¿Sí? El valor, por su potencial edificable, pese a estar en el mismo sector, ¿sí? En la misma zona, varía sustancialmente. Por eso es importante el tema de indicadores que machacaron tanto en arquitectura y cobran una importancia fundamental en el hecho de la valoración del lote, ¿sí? de la tierra en sí misma. Así que bueno,
para el trabajo práctico no es obligatorio, pero sepan ustedes que en la actividad profesional es importante al momento de tomar una tasación, ¿sí?, de tener esos datos. ¿Y qué es lo que tenemos de ¿No sé, me obligatorio? escuchás? Sí, escucho. Adelante. Ah, Sí. porque yo, ¿qué tal? Soy de un pueblo chico, acá no FOS no aparecen. Uh-huh. No más ahora estoy viendo para tasar, para poner en el TP1 un galpón, Uh-huh. y este está ahí cerca del centro, por eso, o sea, ya ahí no sabría cómo completar esa parte. No importa, no la completes. Decí que intentaste buscarlo en la municipalidad y no te supieron dar Sí, hasta los, lo busqué te supieron dar en los unos datos. planos de casa que justo estamos haciendo y no me Igual parece. de todas maneras, la municipalidad tiene que tener indicadores para el tipo de cuánta superficie apoyar en el terreno y cuántos metros construir, ¿sí? O sea, por ahí no lo llaman de esa manera, pero de alguna manera tiene que haber reglamentación en cuanto a cuánto construir y cuánto apoyar. Así que no hay problema, Bien, podés avanzar con el trabajo. Lo que bueno, decía recién, que sí es obligatorio para el trabajo práctico, es tener la superficie del inmueble a tasar y de los comparables, sí, ¿sí? bien, Las imágenes, en el caso que ustedes puedan circular y tengan el inmueble a tasar y puedan ingresar, obviamente las imágenes del inmueble internas, ¿sí? Ustedes no sí. podrían hacer una tasación sin ver internamente ese inmueble. Al momento de hacer la entrega, ya en la etapa 2, tener el plano de ubicación del inmueble con todos los comparables en un solo plano, porque eso es importante. Y Sí. obviamente de los comparables, además de los datos, ¿sí?, que ya lo vamos a hablar para la segunda etapa, tener las imágenes de frente de esos comparables, ¿sí? Esos son los datos que yo Nosotros necesito. en esta primera, Sí. sí. Nosotros en esta primera etapa también tenemos que poner cuáles son los comparables que tenemos para después No, en la segunda hacer bueno, lo que es, ¿no? No tenemos que no, subir esta vez nada, ni siquiera los no, datos. no, no, no Ah, te adelantes, esto es el cuadro de superficie. ahora lo aclaro. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Sobre el tema de los datos y el tema de las cuestiones obligatorias y necesarias para hacer el trabajo, si no avanzamos a la otra diapositiva. ¿Avanzamos? ¿Sí? Bien. Discúlpame. Recomendación. Sí, Sí, ¿qué adelante. tal? Buenas noches, Faustino de Rosario. Hola, hola Faustino. En la pantalla anterior decía plano de ubicación. ¿Te referís al que podemos tomar desde Google Maps o tiene que ser el Sí, plano de la propiedad? sí, no, el plano de ubicación se refiere al plano del sector donde está el inmueble a tasar, donde vos puedas ubicar con un puntito Claro. fíjense después porque yo ahí subí ejemplos, un par de ejemplos nuevos para que le den una mirada. Es el plano del sector con la propiedad a tasar ubicada con un color y los comparables numerados según cómo está el ordenamiento propuesto en el trabajo práctico, pero que quede todo en un mismo plano, porque yo de esa forma puedo ver, digamos, la relación que existe entre los comparables que ustedes buscaron y la propiedad a tasar. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo todo en un mismo plano, porque muchas veces ponen un comparable en un plano, me hacen otro planito con el otro comparable, pero yo no puedo verlos todos juntos. Entonces es importante tenerlos todos en un mismo plano. Disculpame, Gracias. Sí, te hago una consulta, Verónica, Corbalán acá de Tandil, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, yo con el tema de la ubicación busqué el plano que tengo convalidado de obra, ya de la finalización, con final de obra, hice, perdón, un local. Y puse eso, no saqué la ubicación por Google Maps ni nada. No, en realidad lo que se refiere, que es, y vuelvo a insistir, todo esto que estamos hablando es para la segunda etapa, se refiere al plano de ubicación con respecto al sector. ¿Sí? Si vos querés agregar el plano el plano del inmueble como documentación gráfica anexa, es válido, también sirve. ¿Sí? Ah, bien, Pero hice eso. Igual ya lo mandé al trabajo. igual, lo que pasa es que en la primera parte no venían los planos de ubicación ni el cálculo ni nada. Por eso Ya, está bien, está es bien. lo que No, yo yo mandé quería. el No plano para importa, hacer pedidas y eso. está bien. Para la segunda parte, acordate que hay que armar el planito ese. Perfecto, gracias. Profe, Bien, tengo una consulta, ¿puede ser? sí, dale. Bautista de Junín.
Una pequeña consulta. En la imagen satelital, ya, más allá de que ahora recién me entero que no van en esta parte del trabajo práctico, pero así ya me queda. No, en mi ciudad, en Junín, no hay campos de más de 500 hectáreas de campo. Está bien, tasa algo que de lo que encuentres y que puedas conseguir los datos. No importa que sea de menor cantidad las hectáreas. No, el tema es que los comparables que utilices sean similares. ¿Por qué? Porque a veces vos podés conseguir cerca de Junín 15 hectáreas pegadas al pueblo y resulta que ese es un campo que no tiene valor de tipo productivo y sí tiene valor de tipo inmobiliario como campo para un loteo o para un barrio privado, ¿sí? Entonces, si vos estás tasando un campo que es productivo, que los comparables sean del mismo tenor, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, Bien, no, la pregunta era más que nada porque decía un mínimo de 500 hectáreas y está se me bien. complicaba mucho. No, no importa. Tasá, digamos, con las hectáreas que vos consigas, pero ten en cuenta eso. Si son campos muy chiquitos y pegados al pueblo, por lo general son campos que tienen un valor que se calcula y se tasa de otra manera. No se tasa desde un punto de vista productivo, sino se tasa desde un punto de vista de desarrollo inmobiliario, que es otra tasación absolutamente distinta, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Profesor, hablando de campos, ¿cuántos kilómetros pueden tener los comparables entre sí? Porque es muy difícil conseguir propiedades. Los que vos consigas y los más próximos posible, con tal de lo más próximo posible a la ubicación que tiene el tuyo. Por ahí te vas a tener que ampliar la zona o buscar más lejos, pero bueno, y el tema es cómo vos después corrijas esas características de ubicación y de productividad de ese campo. De productividad, está bien. Y en esos casos, ¿cómo haríamos con el plano para que salgan en un No, no solo importa, ahí con un plano general o un plano satelital más grande que se pueda, al menos con un círculo, marcar la ubicación, ahí lo vemos. Después lo vemos cada uno específicamente con el tema de campo. Perfecto. Bien, recomendaciones, y acá es importante. Dijimos al principio que era una tasación descriptiva, ¿sí? Donde no hay formulario, con lo cual hay que describir. Entonces, vean los ejemplos, vean cómo están hechas las descripciones, ¿sí? Vean que las descripciones están ordenadas, ¿sí? Primero describimos el entorno, después describimos la propiedad a tasar, después describimos los materiales, ¿sí? Que eso no es un punteo, sino es una redacción, por eso es importante, como insistimos en Pericia y Tasaciones 1, que aprendan a redactar bien, a cuidar obviamente la ortografía, los tiempos verbales, a redactar no en lo que se llama lenguaje coloquial, ¿sí? Entonces, no redactar, por ejemplo, yo pienso que la ubicación no, o sea, nosotros no escribimos como hablamos, escribimos en lenguaje técnico, ¿sí? Entonces, cuidar esos detalles que son muy importantes en cuanto al tema de la redacción. La entrega termina de la primera parte hasta el cuadro de superficies y el cálculo del coeficiente K, ¿sí? Ahí es donde termina. Entonces está toda la descripción del inmueble, del entorno, de los materiales, el cuadrito de superficies. El cuadrito de superficies es simplemente saber y que nosotros no enteremos con qué superficies van a utilizar luego en la segunda etapa, en la etapa de cálculos. Le pregunto. Momento, espera que termine. Con respecto a los locales, que es un error bastante frecuente, los locales comerciales en la planta baja de edificios en zonas urbanas, ¿sí? El terreno que nosotros tenemos que considerar es el terreno del local, porque muchas veces se confunden y me dicen, bueno, yo tengo un local de 25 metros cuadrados y me ponen de superficie de terreno 500 metros cuadrados. No, 500 metros cuadrados es la superficie del edificio, que incluye también el local, pero a los efectos de la tasación de ese local, el terreno serán los 20 metros cuadrados cubiertos que ocupa la planta baja de ese local, nada más, no son los 500 metros cuadrados, porque obviamente lo que nosotros estamos tasando es el valor comercial de ese local que tiene 20 metros cuadrados y no más, ¿sí? Entonces son la superficie cubierta y la superficie del terreno. Es una aclaración importante. Y lo otro importante, y ahora vamos a las preguntas, que la primera parte no incluye ni los cálculos en la planilla Excel, ni la aplicación de los 3 métodos, ¿sí? Que ahora los vamos a hablar enseguida,
ni las conclusiones, ni los datos de comparables, ni la sección gráfica. O sea, la primera parte del trabajo incluye esa parte que dijimos recién, que es la parte descriptiva. ¿Por qué lo hicimos así? Porque hace unos años nosotros directamente solicitábamos la tasación completa. ¿Y qué ocurría? Como es un proceso largo que lleva tiempo, muchos se dejaban estar hasta último momento y no arrancaban el trabajo práctico hasta una semana antes, con lo cual no llegaban y les iba muy mal porque no podían terminar ese trabajo práctico. Entonces, decidimos desdoblarlos, decidimos ver, digamos, la primera etapa y parar, digamos, los errores más importantes de que hayan elegido bien el inmueble, de que estén correctas las superficies, antes de que avanzaran y se confundieran después en la etapa de cálculos, ¿sí? Entonces, si hay preguntas de esta primera etapa, de la primera entrega, sí, ahora Cecilia, las hacemos ahora. Terminadas estas preguntas, yo corto la grabación para que quede esta grabación exclusivamente de la primera etapa y hablamos un rato de la segunda etapa, pero ya aparte de la grabación para aquellos que estén avanzando. Sí, Cecilia, decime. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me había anotado las preguntas, así que acá tengo 3 preguntas. Dale. En la parte del punto 6 de la unidad 1 dice agregar escritura, ya me lo solucionaste, ya me lo respondiste. ¿Cómo sacar la tasa de capitalización? Está en uno de los ejemplos que pusiste, que lo vi después. Es para la etapa de cálculo. La hablamos ahora enseguida. Dale. No entendí lo de la tabla de Ross-Heiker, o como se pronuncie. La encontré, la busqué en internet, pero no la entendí. En realidad, la tabla que usamos nosotros es una simplificación de esa. Vos vas a ver la tabla que yo les subí, que está ahí la de Fox. En realidad es la tabla de Fox. La tabla de Fox es una simplificación que sale de la tabla de Ross, ¿sí? Vos fíjate que en la tabla de Fox, lo que vos entras es con la edad del inmueble y a la derecha la cruzás con el estado de mantenimiento. Y ahí te da el coeficiente K, ¿sí? Bien. No es la de Ross, sino es la de Fox, Roca y Spain que le subí yo, ¿sí? Lo que pasa es que yo en el módulo hice referencia a la de Ross y después les agregué la otra que es la simplificación de la tabla de Ross que la tienen subida ahí en el material que tienen que tener. Está bien. Y esa tabla, la tabla de Roca la busqué, me salió de acuerdo a la antigüedad del galpón que yo elegí, que tiene 34 años, me salió que tenía una expectativa de vida del 51,43%. Ahora, cuando me dice, cuando me pregunta a mí cuál es el coeficiente K que yo tengo que poner en el trabajo práctico. Ahí te complicaste porque estás sacando con la de Ross. Buscate la de Fox, Roca y Spain que está ahí en el módulo. ¿Sí? Fíjate ahora, para que cortemos esta parte, te doy un ratito, buscala porque está subida la tabla que dice de Fox, ¿sí? Y en la de Fox lo único que entras es con la edad y con el estado de mantenimiento, y automáticamente te da el coeficiente, ¿sí? Bueno, listo, entonces Dale. creo que ya está. Dale, buscala ahí porque la tenés en plataforma, está en el material. Lo que pasa es que vos estás haciendo referencia a la unidad 1 donde estaba en el módulo, pero después está la simplificación puesta en el material de la unidad 7. Más preguntas de esta primera parte. Sí, Nancy. No, después. Claudio. Sí. ¿Qué sería el coeficiente K? ¿Qué es el coeficiente K? Y en el caso de los campos. No, el coeficiente K, a ver, en el caso de campos no tenés coeficiente K, porque no tenés una depreciación por antigüedad de ese campo, ¿sí? Los campos se tasan de manera productiva, ¿sí? No hay valor técnico. El coeficiente K se usa únicamente para el valor técnico, no para campos, ¿sí? Esa es una diferencia importante. Entonces, en la tasación de campos vos podés utilizar de los 3 métodos, el de ventas comparadas y el de capitalización. Entonces, si ustedes quieren, yo corto acá y hablamos ahora de los métodos. Así queda esta grabación exclusivamente para la primera parte. Antes. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, yo también tengo una pregunta. Sí, les escucho. Te pregunto. ¿Quién Sí. pregunta?
Adelante, no Bien. sé. Yo tengo una duda. Tengo una duda cuando, ¿viste en el cuadro de superficie? Sí. Hay que sacar la superficie homologada y cuando tenés un entrepiso en el galpón, ¿a qué medida lo tomo? ¿A qué porcentaje lo tomo? Está cuando vos ves la tabla Excel, ¿sí? Sí. O sea, ahí lo tenés que Porque tomar. me fijé y aparece como que me lo hace la máquina, pero quisiera Sí, saber el no, vos porcentaje. tenés que tener un criterio. O sea, la máquina hace lo que nosotros le decimos. O sea, las tablas que Sí. están armadas, las armé yo, pero las pueden armar ustedes y las pueden modificar ustedes. Creo que está al 50% los entrepisos, ¿sí? O Claro, menos. me pareció leerlo en algún lado, pero no, después lo busqué y ya ahí quedó en Fíjate, la cuando duda. entras a la tabla de Excel, creo que está o 50% o menos. Si no, después me mandás una consulta y yo te lo especifico más exactamente. Ajá. ¿Cuál es el criterio? Los entrepisos Bueno. y los sótanos yo no los puedo tomar como si fuera la superficie en local. Cuando ustedes entran a portales inmobiliarios, normalmente, ¿cuál es la trampa? Que le suman el valor le suman los entrepisos y le suman los sótanos y los ponen como superficie cubierta. Lo cual es mentira. Yo cuando compro un local, yo compro, si tengo 20 de planta baja, es donde la parte comercial, y tengo 20 de entrepiso, yo no tengo 40 metros de local, yo tengo 20 metros más un entrepiso, porque el entrepiso no sube la gente, lo usaré de depósito, de oficina, etc. Entonces yo tengo que reducir de alguna manera esa superficie, igual con un sótano, porque comercialmente eso no funciona así, funciona. La parte más importante de un local es la parte de acceso al público y la parte comercial. Lo otro son complementos. Entonces, en función de esas superficies, normalmente se hace una reducción. Entonces digo, bueno, si tengo 20 de entrepiso, puedo tomarlo al 50% o al 20%, ¿sí? Y si hay un sótano, lo tomaré al 20%. Entonces después luego homologo y trabajo con una sola superficie. ¿Se entendió? Profesor, acá. Sí. Acá. Con Dale. respecto a eso, la parte de los entrepisos decía en el ejemplo 20 porque se tomaba el 20%. 20. Está bien, al 20. Ahora, en mi caso, yo tengo superficie, bueno, terreno, superficie cubierta, superficie administrativa, como estaba en el ejemplo, y también tengo superficie, que es superficie de vestuario, la llamé yo, porque el galpón tiene una parte de vestuario atrás, bien, que también es cubierta. O sea, esa superficie también la pongo en el cuadro de superficie. Sí, ponelas todas y después vemos cómo la tomamos para los cálculos. O sea, voy a agregarla toda y yo cuando te corrija te voy a decir, bueno, cómo tomarlas luego para los cálculos. ¿Sí? Como un entrepiso, porque está en un entrepiso el vestuario. Sí. Lo que pasa que después eso lo tenés que... Por eso, déjame que pasemos a la parte de cálculo y ahora les hago algunas aclaraciones con respecto a eso. Bien, y acá, perdón, acá encontré la tabla de Roca de Fox, Sí. y acá en la edad de 34 años, ¿qué busco yo para ver el estado? Arriba, abajo de la tabla a la izquierda tenés los estados. Estado 1 es bueno, abajo a la izquierda tenés en qué estado El 2. está. El 2, Bien, bueno, ahora cruzá la edad con el estado 2 y te da el coeficiente. Ah, o sea que el coeficiente K sería 0,65, así pongo nada más que Tal eso. cual, es el coeficiente K, según el estado y la antigüedad de tu inmueble. ¿Sí? Ah, gracias, no la entendía. Vos fijate para entender la tabla que a medida que vos aumentás la edad y aumentás la edad va bajando ese coeficiente y a medida que el estado es peor también. Vos fijate, la última edad con el estado peor es muy cerca de 0, ¿sí? Y Perfecto. al revés, muy nuevo y con muy buen estado es muy cerca de 1. Entonces, entre 1 y 0, digamos, está todo el coeficiente. Porque perfecto, no la entendía. esto lo saben, ¿por qué? Porque se supone que un inmueble con una determinada edad y un determinado estado de conservación no vale lo mismo que un inmueble nuevo, y esto es exclusivamente aplicado al valor técnico. Por eso, cierro esta parte de acá, ¿sí? Le doy... Yo tengo una consulta, profesor. Sí, decime. Los comparables. No, espera que aguantá que termine la primera parte, déjame que cierre No, ahora. pero es de la primera parte, porque yo lo que quería preguntarle es si, para buscarlo más que nada, ¿también terreno necesito?
Sí, ahora hablamos de la segunda parte, Bueno. que es de comparables y de los cálculos. Bueno, y tengo una consulta sobre el galpón, que teóricamente estoy entre un campo y un galpón. Este tiene 20 por 50 el terreno, y sobre 10 por 50 está el galpón, y sobre los otros 10 por 50, porque en el futuro la idea es dividir ese terreno, hay como una construcción vieja, llamémosle tipo un rancho, así mala, que hay que tirarla. Como en el momento, ahora la escritura está